Bueno, muy buenas tardes a los alumnos de la licenciatura en Química de la Universidad de Panamá, Química 111. Pues, es probablemente que sea el último video que grabe para ustedes. Hace un rato devolví las pruebas que hicimos el lunes, la prueba con la que cerramos nuestra participación con ustedes, y entonces en estos momentos pues lo que quiero es resolverla. No quiero resolverla en clases para que la profesora Ritzela pueda continuar con el tema. Y entonces el objetivo pues es que usted haga esto como una retroalimentación, verifique lo que tuvo mal, resalte lo que tuvo bien y sobre todo lo que toca por aprender. Así que vamos inmediatamente a ver el ejercicio, la prueba. En primer lugar, yo quisiera compartir con ustedes esta parte. A ver aquí. Estos son los correos que yo recibí con las justificaciones. Perdonen, voy a mencionar los nombres. Algunos estudiantes, mientras que estaba calificando, observé que que ponían un anuncio allí, dije que este problema está en el adjunto, en la justificación adjunta, pero a mí no me llegó el adjunto. Fíjense, yo tengo aquí a Caitlin Vergara, tengo a Melissa Castillo, Juan Salazar, Tiffany Mendoza, Michelle Justavino, César Casís, Gabriela Rodríguez, Ciprián Carrera, Leonardo Lindo, Stephanie Robles, Eri Rodríguez, Marielis Vázquez, Kevin Brown, Yadiro Valdía, Diana Vaca, Omari de los Reyes, Ana Ramos, Karen Ramos, Andrés Gutiérrez, Kevin Brown, Joel Aguilar, Stephanie Robles, María Ángela Ventura, Alba Fermín, Gabriel Aguilar, Jennifer Franco, Kenneth Abdul Pérez, María Ángel Fernández, Ciprián Carrera, Taina Lorenzo y Pong Shun. Los otros estudiantes que no me enviaron, no sé si se lo habrán enviado a la profesora Ritzela. La profesora Ritzela no es la que va a evaluar este examen, toca a mí evaluarlo, porque es parte de mi práctica. Ahora yo conversaré con ella para ver si se los evalúo, si no se los evalúo, porque las indicaciones pues fueron en el momento que tenían que enviarlo a los dos profesores. Ella también las va a ver, los va a revisar. Entonces, después que converso con ella, si hay algún estudiante que no se lo envió a ella ni a mí, pues entonces sí, definitivamente no pretenda, pienso que no va a haber nadie así, pretender entregarlas a estas alturas, ¿no? Pero si hay alguien que le entregó a ella, pues esperaremos para ver cómo vamos a proceder. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues vamos a la prueba. Aquí está la prueba. Prueba para medir conocimientos en los temas de la tabla periódica, propiedades periódicas y enlaces químicos. 40 puntos estaban en juego aquí. La primera pregunta, fíjate, el berilio, que tiene un número atómico 4, el bario tiene un número atómico 56, pertenecen al bloque S. Explica y justifica de forma razonada por qué ambos pertenecen a este bloque. Pues la justificación aquí, la mayoría tuvo esta parte bien, no hubo problema. Si tú tienes al berilio que es Z4, 1S2, 2S2. Y el otro elemento era bario 56, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, 4P6,
5s2, 4d10, 5p6 y 6s2. Ambos elementos tienen una configuración externa que coincide con ns2 en el número de nivel. Entonces, nosotros vimos que la tabla periódica puede organizarse o organiza los elementos en base a sus configuraciones electrónicas. El bloque S, el bloque P, el bloque D y los elementos del bloque F se organizan de esta forma dependiendo de su configuración electrónica. Si un elemento que tiene estas dos configuraciones, pues definitivamente está en el bloque S. Entonces esa era la respuesta. El calcio 20 y el zinc 30 tienen la misma configuración externa, sin embargo están ubicados en grupos diferentes. Da una explicación a este hecho. Vamos a aprovechar estos que están aquí, que ya están hechos, más o menos. Ahora no es Z4, sino 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ahí hay 20. Su configuración externa sería ns2. Por eso ese calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica o grupo 2A. En realidad el zinc 30 no tiene la misma configuración externa. El zinc 30 sería hasta aquí. 10, 20 y 30. La configuración externa del zinc aquí es ns2, n-1 de 10. Es decir, 4s2, 4 menos 1, 3 de 10. Entonces, no pueden estar en grupos iguales. Este elemento, por tener esta configuración electrónica externa, lo ubica directamente en el bloque D. La pregunta era, ¿por qué si tienen la misma configuración electrónica externa no están en el mismo bloque? Bueno, la respuesta iba por el sentido de que en realidad no tienen la misma configuración externa. Ahí era para hacerlos trastabillar con este 4s2. No tienen la misma configuración electrónica externa. Entonces obviamente no van a estar en el mismo grupo. Grupos distintos. Muchos contestaron correctamente. O sea, no pueden estar en el mismo grupo porque el zinc está usando los orbitales D, lo que lo ubica pues en otro grupo, en otro, digámoslo así, en otro departamento de la tabla periódica. Bien. La siguiente pregunta, dos elementos químicos X y Y tienen la misma configuración electrónica que la especie argón más. Aquí sí vamos a cambiar esto. Vamos a ver X y Y. Dice que X tiene la misma configuración externa del argón 18. Argón más 1. El argón es 18, pero argón más 1. Si el argón es 18 y perdió un electrón, pues entonces tendría 17 electrones. Y esa configuración, ese átomo con 17 electrones es el cloro. Y el otro dice que es
Un elemento del tercer periodo cuyo ion más frecuente es Y+2. Entonces vamos a buscar una tabla periódica aquí para hacerlo, para que podamos ver. Ok. Elemento del tercer periodo, 1, 2 y 3, cuya ion más común es 2 más. Así que eso es el magnesio. Cloro y magnesio. La pregunta era, la pregunta era apoyado en la tabla periódica, indica qué elemento se trata. Y ya los tenemos. Justifica cuál de ellos tiene mayor carácter metálico. Aquí empezamos con algunas respuestas que ya a estos niveles pues no debemos dar. Por ejemplo, el magnesio es más metálico porque es un metal. Como que me dijeras, el caballo blanco de Napoleón y es blanco. El magnesio tiene 12 electrones. Si hacemos su configuración electrónica, veremos que el magnesio tiene 2 electrones de valencia, 2 electrones de valencia. Los elementos con menos electrones de valencia tienden a formar cationes porque para ellos es más fácil perder sus electrones para quedar con una configuración más estable en el nivel anterior. Entonces los elementos que tienden a perder tienen un carácter metálico mayor. El carácter metálico aumenta de izquierda a de derecha a izquierda en la tabla periódica. Lo vemos aquí, de derecha a izquierda, todos estos de acá son elementos metálicos. Pero esa es la justificación. No que el magnesio es metal, tiene mayor carácter metálico porque es metal. O simplemente porque él está a la derecha de la tabla periódica. No, aquí está, tienden a perder electrones. La segunda parte, la tercera parte de eso es posible la existencia del argón más, de ese ion argón más. ¿Es posible que esto exista? Pues definitivamente que no. Muy poco probable. El argón 18 sería esto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. El argón, como todos los gases nobles, tiene su último nivel completo con 8 electrones. Están completos, ellos son estables. Es más, los otros elementos buscan perder o ganar para parecerse a la estabilidad de ellos. Entonces, es poco probable que exista esto. Los gases nobles no reaccionan y cuando reaccionan para formar algún tipo de compuesto, lo hacen bajo unas condiciones supremamente especiales. En general no reaccionan. Agarrar un argón que pierda uno para unirse con un cloro, por ejemplo, pues no existe el argón. Cloruro de argón, por ejemplo. No existe eso. Muy bien. Especifica el símbolo de todos los elementos que tienen la configuración electrónica. Vamos a ver. Aquí también algunos cometieron algún error de no prestar atención a lo que se pide. Especifica el símbolo de los elementos que tengan la configuración NS2-NP3. Tiene 5 electrones de valencia, entonces es el grupo 5A o el grupo 15. Lo mismo. Allí los elementos son nitrógeno, fósforo, arsénico, bismuto, antimonio.
símbolo, no nombre. Algunos escribieron el nombre, yo no pedí el nombre. Y de los que tienen la última capa completa en P, NS2, NP6, ¿quiénes son? Los gases nobles. Aquí lo vi ya al final y caí yo en un error. Me pusieron helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. El helio no debió haber estado allí, pero lo vi en uno de los últimos que estaba calificando y pues ya los anteriores los pasé. Y no le iba a quitar que un punto por meterme el helio allí. Bueno, lo dejé. El helio, recuerda, es estable con 2. El helio no entra en esta configuración. Así que ahí sí quería aclarar esa parte. Por si acaso usted lo agregó, sepa que ahí pues, él no cumple con esa configuración. La primera energía de ionización, estamos en la pregunta 6 ya. La primera energía de ionización del potasio es mayor o menor que la del rubidio. Primero vamos a ver dónde están esos señores. Potasio y rubidio. Potasio está en el 1, 2, 3, 4, nivel 4. Rubidio nivel 5. Entonces, ¿quién tendrá mayor o menor? La del potasio es mayor o menor que la del rubidio. Justifica, explica de manera razonada tu respuesta. Bueno, aquí tú puedes decir, bueno, el potasio está en el nivel cuarto. 1, 2, 3, cuarto. Su último electrón está aquí. Y el rubidio, 1, 2, 3, 4 y 5. Su último electrón está aquí. Entonces, pudiéramos decir que la primera parte de la respuesta es decir que la del potasio, esa energía de ionización es mayor. Ahora viene ¿por qué? ¿Por qué? Algunos me escribieron. Lo que pasa es que en la tabla periódica la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. Sí. Eso hasta ahí, este problema valía, este problema tenía 2 puntos. Hasta allí, pues tú me estás diciendo la mitad de la respuesta. Sí, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos, pero ¿por qué? Y entonces ahí es donde entra el razonamiento que hicimos. A medida que yo estoy más cerca del núcleo, los protones que están allí tienden a atraer a los electrones, cargas distintas se atraen. Los electrones que están aquí, en estos niveles centrales aquí, hacen un apantallamiento. La carga real efectiva que experimenta este último electrón del potasio es mayor porque tiene menor distancia con el núcleo. El rubidio está mucho más lejos, entonces la atracción con el núcleo, este último electrón experimenta una carga real efectiva mucho menor que este. Y entonces eso provoca que quitar el último electrón del potasio sea un poco más difícil, porque tengo que vencer esa atracción allí que crean. Sin embargo, acá el apantallamiento, existe el apantallamiento, pero el electrón está más lejos, así que aquí hay menos atracción. Está el apantallamiento, que son los electrones que están aquí, son electrones, son negativos, eso crea repulsión, así que esta de
y es más fácil de sacar que esta de acá. No nos podemos quedar con la explicación básica. Sabiendo que la energía de ionización y el calor de sublimación del sodio, ok, aquí vamos a necesitar todo el espacio para escribir las ecuaciones. Tenemos un problema aquí para calcular el delta H de formación. Fíjense que no le puse a calcular la energía reticular. Me pareció un poco más fácil, pues, porque el delta H de formación, como vimos, el delta H de formación es igual a la suma de todas las energías que están involucradas en el proceso. Para eso es el ciclo de Born-Haber, que te hace ver el proceso de formación de un compuesto iónico en diferentes pasos. Primero la sublimación del metal, que ese valor, el delta H de sublimación, en el problema me dicen que es 108,8 kilojoule por mol. La segunda etapa es ionizar ese metal. Entonces tenemos que el delta H de ionización de ese metal es 496 kilojoule por mol. 496 kilojoule por mol. Voy a cambiar el color porque estos dos pasos es lo que tenemos que hacer para el metal. Primero se sublima el metal, sodio que está en estado sólido pasa a sodio en estado gaseoso. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa, ese sodio que ya está en estado gaseoso, entonces se ioniza, pierde un electrón y queda así. Entonces ahora vamos con el cloro. El cloro, vamos a borrar acá y vamos a copiar la ecuación para que vean esta parte. La ecuación general, el sodio sólido más el cloro gaseoso me produce, aquí no era cloro, era bromo, perdón. Bromo gaseoso me produce bromuro de sodio sólido. Pero un detalle, aquí yo tengo que balancear la ecuación y eso balancea colocándole medio mol de bromo. Entonces, el bromo, medio mol de bromo, no, vamos a copiarla. Necesito ionizar, disociar el bromo. Medio mol de bromo, disociarlo porque el bromo es una molécula diatómica. Entonces me queda bromo, estado gaseoso. Solamente vamos a utilizar medio mol de bromo. Y el delta H de disociación me dicen el problema que el delta H de disociación es 193 kilojoule por mol. 193 kilojoule por mol.
pero son 193 por un mol, así que yo voy a utilizar medio mol, así que yo divido esto entre 2. Así que aquí fue donde algunos tropezaron. Nosotros hicimos un ejemplo igual, pero con cloro. Otro detalle, todo el mundo se fue directo a pusieron la ecuación mecánicamente, el delta H, sumo esto más esto más esto más esto más esto más esto más esto respuesta. Y nadie me expresó los pasos de la etapa del ciclo de Born-Haber. Ahora el bromo va a ganar su electrón. El bromo, que ya está disociado, va a ganar el electrón que le ha proporcionado el sodio, así que va a quedar bromo aquí. Y como esto corresponde a la definición de afinidad electrónica, la energía requerida por un átomo en estado gaseoso para ganar un electrón, entonces el problema me proporciona el delta H de la energía de ionización, es decir, me proporciona la energía de ionización del bromo, que es de la afinidad electrónica, perdón, lo escribí mal, afinidad electrónica 343.5, afinidad electrónica. Energía de ionización es cuando se pierde. Afinidad electrónica. 345.3 kilojoule por mol. Y entonces el problema me proporciona un dato, un valor adicional que es la energía reticular cuando ya el sodio ionizado se une con el bromo, ya ganó su electrón y se forma el compuesto iónico. Esta es la energía reticular. Y me dicen que esta es menos 718.7. Menos 718.7 kilojoule por mol. Muy bien. Reteniendo toda esa información, voy a borrar este pedacito aquí para poder, teniendo toda esta información, entonces podemos escribir la ecuación, el delta H de formación es la suma del delta H de sublimación del sodio, el delta H de la energía de ionización del sodio, el delta H de disociación, el delta H de disociación del bromo, pero ese vamos a utilizar medio mol, más la afinidad electrónica, más la energía reticular. Y entonces reemplazo aquí 108,8, 496, y el 193 partido por 2, vamos a ver, 196 sería 98 más 345.3
menos 718.7. Y entonces el delta H de formación, hacemos una suma normal aquí, 108.8 más 496 más 98 más 345.3 menos 718.7, y eso me debe dar 329.4 kilojoule por mol es la energía requerida en forma total para la formación del bromuro de sodio, utilizando el método del ciclo de Bohr-Haber. Entonces, una vez más, no se trata nada más de llegar y escribir todo este montón de datos y listo, de forma mecánica. Fíjense que yo no les puse a que me hicieran el diagrama. Porque los diagramas están en el internet. Tú tienes que explicarme, razonar cada etapa, cada paso. Al final el cálculo matemático, pues tiene mayor complicación. A algunos se les pasó este detalle. Eso les restó un par de puntos allí. Bien, continuamos entonces. Vamos a la pregunta 8, considerando el elemento alcalino. A ver, ¿por qué me sacó? Vamos a entrar de nuevo. Aquí está la prueba. Estamos en la número 8. Considerando el elemento alcalino térreo del tercer periodo, que nuevamente es magnesio. Elemento alcalino térreo del tercer periodo. ¿Y quién más? Y el segundo elemento del grupo de los halógenos. A ver, ¿quién es ese? El segundo elemento de los halógenos es el cloro. ¿Qué tipo de enlace esperarías que se forme entre ellos? Justifica tu respuesta. ¿Qué tipo de enlace crees tú o esperarías tú que se forme entre el magnesio y el cloro? Pues se produce un enlace iónico. Vamos a justificar y vamos a razonar por qué. Bueno, pudimos haber mencionado aquí dos cosas. Los enlaces iónicos se forman entre metales y no metales. Eso me indica que ya por lo menos sabes que dónde están los metales y los no metales y su posición en la tabla periódica. También puedes buscar las electronegatividades. La electronegatividad del magnesio es 1 punto algo. Vamos a buscarla. Esta tabla no me da la electronegatividad. Vamos a ver si me la da. No. No, esta tabla no me la da. Vamos a buscar la electronegatividad del magnesio. Electronegatividad del magnesio. 1.31. De la electronegatividad del magnesio 1.31 y la del cloro es 3.5. Si haces una resta aquí, una diferencia en electronegatividad 3.5 menos 1.31 te da 2.19 la diferencia en electronegatividades. 2.19 es mucho mayor que 1.7, que es el valor como referencia para las polares, es decir, hasta 1.7 son las polares y de ahí para adelante son enlaces iónicos. Así que aquí hay que justificar, sí, metal con no metal, pero sus diferencias en electronegatividades me hablan también de que es un tipo de enlace iónico. Vamos a ver.
considerando el anión hidrógeno carbonato, presenta la estructura del Lewis. Ajá, aquí viene otra pregunta en la que yo quiero, vamos a decir lo que es más bien un consejo. Nosotros estamos estudiando química, y en química, pues, buscamos el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué esta molécula se comporta así? ¿Por qué esta reacciona con esto? Entonces, fíjate, si esto es lo que tú quieres aprender, si esto es lo que tú quieres estudiar, yo no puedo entender, digo, sí lo puedo entender, yo también fui estudiante, no, a estas alturas no nos vamos a rasgar las vestiduras y darnos los golpes de pecho, sí lo puedo entender, pero por eso digo que es un consejo más bien. Fíjate lo que pasó aquí. Algunos estudiantes hicieron esto que me parece no es correcto. Entraron a internet y buscaron la estructura de Lewis del hidrógeno carbonato y el internet tiene todo. Entonces, agarraron la imagen, la copiaron, aquí no sale copiar, la copiaron y en el documento que enviaron la pegaron. Entonces, donde yo pongo editar, porque mandaron en archivo de Word, donde yo lo abro me sale arriba una cosita que dice habilitar edición. Yo toco allí y yo veo que clarito que me sale que eso es una imagen copiada y pegada. Entonces no puede ser. Algunos copiaron una imagen con un mecanismo todo elaborado. Estos electrones vienen para acá, este viene para acá. Y así copiaron la imagen igualita. Otros pues tuvieron un poquito más de delicadeza, en vez de copiarla y pegarla, bueno, la escribieron con su puño y letra en el papel, pero es la misma cosa. Entonces, repito, no es correcto, no es correcto. Entonces, vamos a resolverlo. El hidrógeno carbonato, lo primero que tenemos que buscar son sus electrones de valencia. Fueron a dibujar la estructura y tenían su estructura bien elaborada y bien bonita y todo, con sus con sus cuatro enlaces, y yo me pregunto cómo sacaron los cuatro enlaces. Si tú no tienes nada, no tienes un cálculo, no tienes algo que justifique ponerle cuatro enlaces. Aquí tenemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el carbono tiene cuatro electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 por 3, 18. Y este anión pues gana un electrón y yo se lo sumo aquí. Me da 24 electrones de valencia. 24 electrones totales. Yo empiezo a plantear mi estructura. Yo coloco 3 oxígenos a su alrededor y el hidrógeno lo coloco de este lado, pues. Y entonces me voy a cumplir con la regla del octeto. Todos esos elementos, todos esos átomos tienen que tener 8 electrones para que esa molécula sea estable. Así que el hidrógeno no lleva porque es estable con 2. Pero este oxígeno tiene 2 y 2, 4. Yo le voy a colocar 4. 4 más 4 es 8. Este oxígeno solo tiene 2. Le pongo 6. Igual que a este, 6. Y este carbono, 2. Entonces, de estos 24 electrones que él tiene total, yo usé 2, 4, 6 y 8. Yo usé
8 electrones de enlace. 24 menos 18, 16 electrones deben quedar sin compartir. Ahí podemos ver que esa estructura no es correcta. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Entonces, ya sé, esta diferencia 18 y 16, ya eso me habla de que tengo que ir pensando en dobles enlaces. Vamos a quitar estos de aquí y estos de aquí para poner el doble enlace del oxígeno aquí. Obviamente no lo puedo colocar acá porque eso violaría el hidrógeno, su dueto. Lo coloco aquí. Ahora, los 24 electrones de valencia totales que yo tengo, ahora he usado 2, 4, 6, 8 y 10 en enlaces. Electrones de enlace. 24 menos 10, 14. Electrones sin compartir. Ahora sí, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ya tengo estable mi estructura. Todos cumplen con la regla del octeto y el hidrógeno con el dueto. Entonces, esta estructura debe tener 14 electrones sin compartir. Entonces, si tú no me has hecho este cálculo básico, fácil, ¿cómo tú llegaste a esta estructura? Entonces, perdónenme, pero ahí eso me habla de se la copiaron. Todo eso está disponible en internet. Te entrabas a algunos de los libros que tienes como referencia también. Eso también sucedió. Fíjense, hay respuestas. No me acuerdo si fue del Chan Luis. Lo verifiqué con un estudiante. Lo verifiqué con un estudiante. Creo que fue del Chan. Hay una respuesta, creo que más adelante la voy a ver, no recuerdo. Hay una respuesta que la agarraron y la copiaron del Chan. Fue del Chan. Así, zzz, pop, pegaron. Y se nota porque no es una explicación, no es con tus palabras. Tú explicas las cosas con tus palabras y tú, cuando tú lo lees, tú notas, bueno, esas son las palabras de un estudiante, esas son mis palabras. Yo, eh, estos 24 electrones, yo eso le resto. Entonces, cuando es de un libro, tú entiendes y ves rápidamente que eso es un copy-paste. Entonces, no es correcto. No es correcto, nos estamos engañando nosotros y eso se lo digo por experiencia. Nos engañamos, nos engañamos. Muy bien, calculemos las cargas formales. Esta estructura pues debía tener cargas formales. Fíjate, este hidrooxígeno de la esquina izquierda, vamos a ponerle un 1 aquí momentáneo y un 2 a este momentáneo. Son iguales, así que le buscamos su carga formal. La carga formal de estos, el oxígeno está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, le resto un enlace y le resto los 2, 4, 6 electrones sin compartir. Estos oxígenos van a tener una carga formal de -1. Entonces yo se la voy a colocar aquí en otro color para que se vea un poquito diferente. -1 y -1 a este de acá. Voy a borrar ya estas marquitas que le hice. La carga formal para el carbono. El carbono está en el grupo 4. Tiene 4 enlaces. Y no tiene electrones sin compartir. Así que el carbono allí es 0. Hubo un estudiante que me escribió este cálculo, me lo puso aquí
al ladito de cada átomo y me lo encerró así. Yo le bajé un par de puntos, no sé cuántos, no me acuerdo. Porque no, esto no es correcto, la estructura no lleva eso. Ese cálculo, pues usted lo hace acá aparte. Y la estructura solamente debe llevar, pues, las cargas formales. En este caso no lleva nada porque es cero. La del hidrógeno, pues, no la voy a calcular, es cero. El hidrógeno siempre su carga formal es cero, está en el grupo uno. Un enlace, cero electrones sin compartir, me da cero. Este oxígeno de acá, el oxígeno que está al lado del hidrógeno, pues en el grupo 6 tiene 3 enlaces y tiene 2 electrones sin compartir. Eso 6 menos 5 es más uno. Entonces aquí el oxígeno lleva un más uno. Terminamos colocándole un corchete y colocando la carga neta. La carga neta aquí, menos uno, que debe coincidir con la carga del problema original. O algunos que no escribieron la estructura, hicieron las cargas formales. Otros escribieron la estructura y aparecían con las cargas formales, pero no las calculaban. Eso es copia. Tendría que darme una explicación, otro tipo de explicación. Pues, mi intención ahorita no es eh, molestar a nadie. Una estructura resonante, pues yo puedo mover este doble enlace para acá. Y entonces me quedaría esta estructura de esta otra manera. Al acomodarla de esta forma, este oxígeno de aquí con sus 6 electrones, el de acá arriba tiene 2, le coloco 4 electrones, igual este 2, le coloco 4. El carbono sigue sin ninguno. Entonces, fíjate, el oxígeno de la izquierda es igual al de arriba, ya yo sé que su carga formal es menos uno. El carbono es también igual, su carga formal es cero. Tendría que calcular la carga formal de estos dos oxígenos que tengo aquí. Vamos a hacerlo aparte. Vamos a calcular el de arriba, carga formal para ese oxígeno. Tengo aquí, oxígeno está en el grupo 6. Tiene 2 enlaces y tiene 4 electrones sin compartir. Eso me da 0. Y si te fijas, el oxígeno que está al lado del hidrógeno es igual. Tiene 2 enlaces y 4 sin compartir, así que también es 0. Entonces, la estructura se queda así. ¿Ok? El problema 10 dice, la imagen muestra los radios covalentes de los elementos del tercer periodo. Explica razonadamente este comportamiento. Fíjate, aquí tenemos el sodio, que es 11, 1.54 su radio, y ahí va subiendo el número atómico, 12, 13, 14, 15, etcétera, pero el radio ahí se observa claramente cómo disminuye. Entonces, fíjate aquí. En un periodo, mira lo que dice la misma imagen en el examen. En un periodo el radio atómico por lo general disminuye al aumentar el número atómico. Y esto fue exactamente lo que me pusieron como respuesta algunos estudiantes. Un par, aquí fueron exactamente todos. Algunos usaron estas mismas palabras. Pero si esto es lo que yo te estoy dando como base para responder, mira la pregunta, explica razonadamente este comportamiento. Esta no es la respuesta, esta es parte de la respuesta. Yo quiero que me deje el por qué.
¿A qué se debe el por qué? A medida que vamos aumentando, va aumentando un electrón más, 11, 12, 13, 14, 15. En teoría, el comportamiento debe ser que el átomo debe ir haciéndose más grande. Esperaríamos eso, pero la realidad es esta, el átomo se va haciendo más pequeño. ¿Por qué se va haciendo más pequeño? Bueno, carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a explicar un poquito eso, vamos a tratar de razonarlo y darle una explicación en base a lo que ya vimos. Aquí yo tengo mi núcleo, el núcleo que tiene los protones positivos. Entonces, a medida que vamos aumentando, va aumentando un protón, un protón, un protón. Pero el átomo en realidad estamos agregando electrones en el mismo nivel, en el mismo nivel, en el mismo nivel. Tercer periodo, ¿qué vamos a hacerlo en el tercer periodo para que se aprecie un poquito mejor? Primero, segundo y tercero. Lo que estamos haciendo es agregando un electrón más, y uno más, y uno más, y etcétera. Todos estos átomos que están, todos estos electrones crean el apantallamiento. Como son electrones, ellos van creando esa repulsión porque sus cargas negativas se repelen. Entonces, al ir agregando más electrones aquí, hay mayor repulsión entre los electrones. Y en el núcleo van entrando más protones, lo que hace que haya una mayor atracción hacia el núcleo. Entonces, eso comprime el átomo. Eso hace que el átomo se achique en vez de observar lo esperado, que es que se vaya agrandando. Entonces ahí el apantallamiento aunado a la carga nuclear efectiva, cada electrón que se va agregando va a experimentar una carga nuclear efectiva mayor porque hay más protones dentro del núcleo. Hay que darle un poco de sentido a la explicación, no solamente decirme, sí, lo que pasa es que a medida que el radio aumenta en un periodo, el radio disminuye. No tiene ningún sentido esa respuesta. Y entonces aquí aparecen unas cuantas preguntas, cierto y falso, escoger la mejor respuesta. Por ejemplo, la tabla periódica moderna organiza los elementos como una función periódica de los radios. Falso, la tabla periódica tiene organizados los elementos en función del número atómico. Es decir, en función de la cantidad de protones que hay en el núcleo. La siguiente pregunta, los elementos que tienen la configuración electrónica 5s2, 4d7 se encuentran ubicados en el grupo 9 de la tabla periódica. 2 del S y 7 del D son 9. Los elementos del bloque P pueden tener 4 electrones, 7 electrones, 5 electrones, todas las anteriores. Pueden tener 1, 2, 3, 4. Uno de estos elementos no es una molécula diatómica. El azufre, cloro, yodo, nitrógeno son moléculas diatómicas. Las siguientes propiedades son características de los metales, excepto conductores de calor, metal, maleable, metal, formadores de alótropos. Los alótropos los forman los no metales. Y listo. Esa era la prueba con la que cerramos pues esta práctica que hemos hecho con ustedes. Una reflexión final. Estamos estudiando química
Y la química es una ciencia que podemos citar definiciones que se estudia la materia, su comportamiento, su reacción. La química se encarga de estudiar el porqué de las cosas. Por qué hay un arco iris, por qué esto reacciona con esto y que esto era blanco y este era incoloro y ahora es rojo. Entonces siempre tenemos que dar un porqué. No nos podemos quedar con la definición básica. Esto pasa porque de abajo para arriba aumenta. ¿Y por qué aumenta? Entonces, pues, les agradezco la gentileza de haberme escuchado. Agradezco a la profesora Ritzel una vez más, no podré dejar de agradecerle porque esta oportunidad que ella me dio de hacer la práctica para yo poder cumplir con los requisitos de la maestría en docencia superior, eh, pues era bien complicado y la profesora Ritzela desde el inicio pues manifestó su aprobación, su consentimiento y ahí eso es algo que agradecer eternamente. Así que, un último detalle, pues si hay algo, ahora cuando usted revisa su examen y revisa con el video, si hay alguna cosa que en la que me haya equivocado, pude haberme equivocado, si usted considera que profesor, fíjese que yo puse esto igualito como usted lo dijo en el video, entonces, y yo se lo puse mal. Entonces, usted con toda la confianza me avisa y yo lo reviso y si usted tiene la razón, pues yo arreglo ahí, le sumo un puntito, le sumo dos y así. Los puntos, como ya la profesora le dijo, pues ella va a disponer de esos puntos y les va a dar 5, 10, 15 puntos, ya eso a discreción de ella. Que pues gracias y que Dios me los bendiga a todos.